Bueno. Gloria a Dios. Bueno, damos la bienvenida en esta noche especial a todos los amigos, hermanos que están ahí en sintonía. En este momento, momentos de gloria, soy su pastor y amigo Álvaro Sánchez del Centro Misionero Bethesda Villagorgona y mi esposa Ana Lorena López. Qué privilegio poder estar con cada uno de ustedes en este sexto conversatorio, Así titulado es. El día en que te conocí, El o el día, tiempo en que te conocí. el tiempo en que te conocí. Es muy importante saber, iglesia, lo importante que es el privilegio que tenemos de, por la gracia del Señor, tener un hogar, gracias al Señor, que yo creo que es el anhelo, esposa mía, el anhelo de toda persona, de que podamos tener un hogar acompañado y dirigido por Dios, que es lo más importante. Y qué bueno que oremos, amada esposa, por todos los hogares y por nuestro hogar también. Es necesario de que presentemos delante del Señor pues nuestros hogares para que Dios nos dirija, para que Dios sea guiándonos necesariamente. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Damos gracias por los hermanos que están ahí en sintonía, que son de gran bendición. Por cada hogar, por cada familia, por nuestro hogar también, Señor, pidiéndote, Padre, de que tú nos des sabiduría, de que tú limpies nuestro corazón, de que tú nos ayudes, Señor, a poder perdonar con facilidad y a ser perdonados, Señor, de que tú nos des sabiduría, Padre, para continuar, Señor, y la capacidad dada por ti, Señor, de poder guiar unos hijos con tu ayuda, Señor amado, con tu sabiduría, Padre, porque lo necesitamos, Señor amado, tanto su hogar como nuestro hogar y cada hogar que nos ve por tu gracia, Señor. Necesitamos, Señor, ser guiados, bendito Dios, y aprender día a día con tu ayuda a ser buenos padres, Señor, a ser nosotros los varones, buen esposo, buen padre, Señor, y las esposas también a ser buenas esposas, buenas madres, con tu ayuda, Padre mío. Damos gracias por la vida de cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos están sintonizando en esta noche de gloria, en el tiempo en que te conocí. Mi amor. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, mi amado oyente, usted que me está escuchando en esta hora, en el último conversatorio, les hablaba acerca de cuando empezamos a servir en la obra, en el ministerio, amén. Es un privilegio, mis hermanos, cuando servimos con nuestros hijos. Yo recuerdo que lo decíamos en el conversatorio anterior, que hay personas que cuando encargan su bebé, cuando dan a luz un bebé, ya hacen caso omiso al ministerio, al llamado, pero los hijos son una bendición, amén. Dice la palabra del Señor, herencia de Jehová son los hijos. Pero esa bendición, mis hermanos, no nos puede quitar u opacar el privilegio de servir en la obra del Señor, amén. Así es, mi amor, como tú lo dices, los hijos son una gran bendición y es importante, entender que herencia de Jehová son los hijos, o sea que los hijos de ninguna manera van a ser un tropiezo para continuar el desarrollo de nuestra vida como verdaderos hijos de Dios, sino que más bien van a ser una gran bendición. Y creo yo, mi amor, que es una gran responsabilidad, ¿verdad? Una gran responsabilidad que Dios nos da a cada pareja, a cada matrimonio, a cada hogar, de poder llevar a esos hijos con la ayuda del Señor en el temor de Dios, con la sabiduría de Dios, a que sean unos hijos con una moral, con unos principios necesariamente, y precisamente porque podemos ver y ser testigos de cómo pues el mundo actual está carente de principios. Por eso siempre se ha visto la corrupción, pero en todo tiempo y más en estos últimos tiempos, una cantidad de corrupción, de cómo el enemigo se aprovecha de todo esto para llevar el hombre hacia el mal, mientras que Dios quiere todo lo contrario, que llevar esos hijos hacia la bendición, hacia el temor de Dios, hacia que sean hombres y mujeres con principios del reino, los cuales van a ser, como dice la palabra, la descendencia de los justos es poderosa aquí en la tierra. ¿Verdad? Amén, así es, mi esposo. Y resulta, mis hermanos, que continuando con el conversatorio, les contaba que cuando estábamos ahí en el ministerio del departamento de discipulado, sí, como directores del departamento de discipulado, yo quedo en embarazo, de mi niño,
el primogénito de David. Y resulta, mis hermanos, que bueno, este embarazo fue bastante con un alto riesgo. En ese tiempo, bueno, me dio preeclampsia severa, en donde los médicos me decían que probablemente moría yo o moría mi niño. Y déjame decirte que hay momentos en la vida donde pueden venir pruebas, situaciones difíciles, situaciones adversas, pero vemos la gloria y el poder del Señor. Yo recuerdo, mis hermanos, que bueno, muchas personas me decían, bueno, ¿y ahorita qué va a ser de la vida de este niño? Pero en mi corazón yo le decía, Señor, tú sabes que he querido un hijo. Bueno, en ese tiempo estaba pues en mis pensamientos por el momento tener un bebé. Entonces yo decía, bueno, vamos a tener ese bebé. Yo decía, Señor, y lo voy a consagrar a ti. Amén. Así como hizo Ana con Samuel. Así es. Algo muy lindo me recuerda, mi amor, y es importante para, bueno, tanto los hijos que van a nacer como los hijos que ya nacieron ahí en ese hogar, que los consagremos. Una palabra muy clave que tú decías es consagrarlos los hijos al Señor. De hecho, tú lo anhelabas y lo hicimos delante de Dios. Yo recuerdo tanto por David, por Daniela, por Samuel, pero comenzando con el primero, de cómo lo presentamos delante del Señor. Y Señor, este hijo, cada hijo va a ser una bendición, va a ser un siervo tuyo. De hecho, tú seguiste sirviendo desde que Dios lo permitió que quedara engendrado a través, bueno, por la bendición de Dios. No te impidió servir al Señor, mi amor, sino que le servías al Señor. O sea que David ahí aprendía también palabra, escuchaba alabanzas. Eso fue algo muy precioso en el Señor. Amén, sí. Recuerdo, mis hermanos, que bueno, escuchaba las alabanzas, la emisora, Radio Auténtica, y colocaba el radiecito aquí en mi estómago. Y yo decía, Señor, yo y mi casa te serviremos. Amén. En ese tiempo, bueno, no estábamos todavía en el pastorado, estábamos de directores de discipulado, pero déjeme decirle que cuando se levanta el enemigo con esos pensamientos negativos, con esos paradigmas, en donde en el caso mío me decía, vas a morir. Es ahí donde me aferro más al Señor y le digo, Señor, tú me darás la victoria. Amén. Y así fue porque fue un momento bien tremendo allá en la clínica, en donde los médicos no pensaban que yo pudiera salir de esta situación, pero cómo Dios me dio la victoria. Así es, mi amor. Y es muy importante esto. Mire que en cada proceso, puedo verlo así de esta manera, de parte de Dios, que cada uno pasamos por procesos. Y esto fue un proceso, una prueba que yo creo que también usted dentro del hogar ha tenido, bueno, quizá a través del parto de los hijos, como cuenta mi esposa, la pastora, o a través de cualquier circunstancia dentro del hogar. Es que dentro de los procesos Dios los permite para que aprendamos, para que crezcamos. Yo creo algo muy importante, mi amor, y es que ahí tú y yo, porque pues igual la pareja pasa por este proceso, no solamente lo pasó mi esposa, y es importante de que dentro del hogar los procesos muchas veces o el trato de Dios o la formación de Dios no la pasa uno de los dos, sino que lo pasan son los dos. ¿Qué podemos aprender de este proceso, mi amor? Y es que Dios nos incrementó la fe. ¿Cómo vimos a ese Dios Jireh, ese Dios proveedor, a través de esa situación que para los hombres, los médicos decían como que no hay solución, pero Dios sí tenía solución para ello? Y algo hermoso, mis hermanos, es que, bueno, usted que es casado, para los que me están escuchando que quizás ya tengan su esposo, su esposa, es algo muy bonito cuando Dios le da ese privilegio de tener un bebé, porque algo que uno experimenta en la pareja es que hay más acercamiento, más amor, bueno, se activa más esa unidad, porque es el fruto de ese amor, un bebé, amén. Y ahí es cuando nosotros decidimos, bueno, este niño le servirá al Señor. Y recuerdo que cuando tenía 4 añitos, le compramos esa batería, la primera batería, bueno, esa batería era más grande que él. Pero en mi corazón estaba, algún día este niño le va a servir al Señor y va a tocar la batería. Así es, mi amor. Y mire, muy lindo, y quiero recordarle, bueno, a las parejas, a los hogares que quizá por el momento
bueno, no han tenido el privilegio, pero lo van a tener. Es muy importante, bueno, usted que está en ese proyecto, bueno, los que todavía no han tenido esta oportunidad, pero la van a tener de traer descendencia, que es una gran bendición. Algo que yo sí creo y hoy declaro en el nombre del Señor, que esos vientres de aquella mujer, aquella hermana, aquella amiga que nos está viendo en esta noche, que quizá no había dado fruto, va a dar fruto y que Dios va a hacer algo poderoso porque para Él no hay nada imposible. Y es algo satisfactorio, ¿verdad, mi amor? Y así lo vas a disfrutar la persona que todavía no ha podido, pero va a poder en el Señor. Creo, me recuerdo el Señor, mi amor, ¿se acuerda de Sara? Sara no podía, ya estaba avanzada de edad, ya se le había pasado lo de la costumbre, pero Dios lo hizo. Dios lo hizo, ¿qué hizo en Sara? Cuéntale, mi amor, pero usted lo sabe también. Bueno, todos conocemos la historia, ¿no? Que en su vejez Dios le da ese privilegio de tener un bebé, amén. Y Abraham de tener ese privilegio, de tener esa experiencia, porque es una experiencia muy hermosa, una experiencia muy bonita, que les cuento a mis hermanos que bueno, nosotros ya estamos de una edad un poquito ya avanzados y algo que yo meditaba en estos días, yo decía, le decía a mi esposo, bueno, hubiéramos de pronto, pero todo se mueve en el tiempo del Señor, ¿no? Pero donde hubiéramos tenido de pronto los niños más adelante, más temprano, uno les puede ayudar en muchas cosas, aunque actualmente les ayudamos mucho, pero qué bueno uno proyectarse. O sea, la meta de nosotros es que mis hijos le servirán al Señor, amén. Y lo bonito, y ya te doy la palabra, es que recuerdo que cuando nace Juan David, mi primogénito, el médico me dijo, vea señora, usted no puede volver a tener hijos porque su parto fue muy riesgoso, porque usted puso en peligro su vida, la vida del niño. Entonces es ahí cuando el médico me dice, usted no va a poder tener más hijos. Entonces yo en ese tiempo le dije, bueno, si es así, doctor. Yo en ese momento acepté eso que me estaba diciendo el doctor. Bueno, continúo. Qué bendición tan grande. Mire, entonces resulta de que eso dijo el médico y es muy importante dentro de los proyectos que tenemos, tanto físico, bueno, de hogar, que no es lo que diga el hombre, es lo que diga Dios, lo que Dios tiene planeado. Y verdad, el médico dijo eso, pero en el corazón de mi esposa y el mío, bueno, obedecemos, pero sabemos que por encima del hombre está Dios. Y cuando se llegó el tiempo de mi amor de decir, bueno, pero David es una gran bendición, pero para tener solo a David, no, vamos a orarle al Señor. Pasaron, bueno, David cumple ahora 15 en agosto y Daniela tiene 9, ¿no? Pasaron 6 años y dijimos, bueno, en el nombre del Señor, ya pasó el tiempo, vamos a creerle al Señor. Vamos a romper, y es muy importante romper a través de lo que pueda determinar el hombre, decretar la palabra de Dios, decretar lo que el Señor ha dicho en su palabra, porque lo que dice el Señor se cumple. Amados, allí en el hogar, allí con la familia, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que Dios tiene el control de cada situación. Y fue cuando dijimos, bueno, David no se va a quedar solo, vamos a orarle al Señor. Y bueno, después llegó. Bueno, después llegó la niña. Es una bendición, amén. Pero antes de hablarle de mi niña, quisiera hablarle más de mi niño, del primogénito. Resulta, mis hermanos, que cuando él tenía aproximadamente unos 2 añitos, yo recuerdo que estaba ahí cerquita al púlpito de allá del Centro Misionero Bethesda, La Floresta, y lo subí ahí al púlpito y bueno, ya se había acabado el culto, los pastores estaban por allá en la oficina y yo dije, ay, bueno, me voy a tomar una foto porque la verdad me gusta mucho la foto. Recuerdo que puse a mi niño ahí en el púlpito y dije, algún día, algún día lo veré tocando batería, lo veré tocando un instrumento, y le tomé la foto por fe. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que bueno, en las oportunidades que ha tenido varios pastores del Valle de predicar allá en La Floresta, porque es un privilegio muy grande delante del Señor. No, yo me siento muy honrada, pues cuando le dan esa oportunidad a mi esposo, cuando le dan la oportunidad a todos los pastores pues del Valle. Entonces, recuerdo que vi
en una ocasión tú estabas allá predicando en la floresta y ese día te acompañó mi niño. Y cuando lo vi tocando ahí la batería, yo dije, Señor, en ese momentico recordé como 13 años atrás y dije, Dios mío, pero aquí estoy viendo ese cumplimiento. Entonces, mire lo hermoso, mis hermanos, lo que es mirar por fe. Amén. Mi amor, es muy importante eso de que miremos por fe a esos muchachos. Lo que tú estás diciendo me está confirmando lo que en verdad todo el tiempo que se oró por los hijos, mire, vale la pena recalcar, amados, no dejemos de orar por esos hijos, no dejemos de profetizar sobre esos hijos. Cuando le decíamos, mi amor, al Señor y lo seguimos clamando a Dios, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y bueno, porque vamos por el primer hijo, pero vemos que son los tres y que son, bueno, mi esposa, que es este servidor por la gracia de Dios, que miremos con los ojos de la fe a esos muchachos, ver cómo es gratificante, es muy gratificante ver los hijos de uno sirviéndole al Señor y como ministros, como sacerdotes, y eso que están comenzando. Yo lo veo ya por fe, mire, y lo digo delante del Señor. Yo veo por fe dentro de unos años, muchos años, bueno, muchos no, pocos años, yo veo a esos tres hermanos con sus hijos sirviéndole al Señor en grandes púlpitos, glorificando el nombre de Dios. Y es verlo por fe. Amén. Bueno, la palabra del Señor dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Adorando, que sean unos adoradores para el Rey, los hijos de nosotros, los hijos de nuestros hijos, los nietos, y así declaramos sobre tu casa, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, sirviéndole al Dios de la gloria, siendo siervos de Dios. Amén, gloria a Dios. Y qué privilegio, mis hermanos, porque mire, algo que usted como papá, como mamá debe tener en cuenta es que nuestras oraciones no quedan en saco roto. Nuestro Padre Celestial nos ha dado poder y autoridad en nuestros labios de decretar. Por eso la importancia de bendecir a nuestros hijos, de declarar lo mejor para nuestros hijos. Y qué bueno que hagamos un examen y digamos, bueno, Señor, yo te pido que me perdones por toda palabra negativa que he lanzado en contra de mis hijos. Usted y yo cada día debemos de declarar que nuestros hijos son una bendición. Recuerdo, mis hermanos, que yo decía desde chiquito a David, bueno, le colocamos David, Juan David, y yo decía mi salmista David. Bueno, sé que Dios es el que hace el llamado, el que coloca los dones, la vocación, pero algo que me asombró y te asombró a ti también fue que un día mi niño cogió un piano y empezó a mover los deditos, los deditos, los deditos, y yo escuchando cuando, bueno, le empezó a sonar la canción Hosana. Hosana, Rey de Salvación. Y cuando y yo le dije, hey, pero ¿y David y esto? Y entonces, algo que me dijo a mí, un profesor me dijo, bueno, él tiene oído musical, tiene el don de Dios. Eso me alegró mucho porque como siempre hemos declarado que somos una familia que le servirá al Señor, hemos visto el cumplimiento de cómo Dios empieza a equipar a nuestros hijos. Así que qué bueno, mis hermanos, usted que me está escuchando en esta hora, que usted empiece a orar y a decretar por esas bendiciones sobre esos hijos y usted va a ver el cumplimiento. Amén. Mi amor, y es algo sorprendente. Bueno, y yo digo algo, mis amados, de que si Dios lo ha hecho en nuestra familia, en nuestro hogar, pues Dios lo puede hacer en tu familia también. Eso debes de tener la convicción de ello, porque Dios no hace excepción de personas. Y así como Dios nos llamó a nosotros, también te llamó a ti. Y tú lo decías, mi amor, fue algo que desde pequeño, prácticamente muy niño, veíamos ese don que Dios le había dado. Bueno, comenzando a hablar del primero, después vamos a hablar de los otros hijos. La gloria sea de Dios. Que hasta el punto que cuando cumplió David 4 años, 4 creo yo, 3 o 4 años, eso quería tocar y no lo veía tocando hasta las ollas de la cocina. Y se hacía sus baterías y le compramos en ese entonces, tenía 3, 4 años, le compramos una batería acústica de las grandes.
Alguien nos decía, compre una de niños, no de las grandes porque él va a tocar en la iglesia. Y desde ahí comenzó a tocar y Dios darle ese oído y después con el piano y no estudió, él no estudió prácticamente. Ahora es que ya va a cumplir 15 y ahora está recibiendo clases. Pero el don lo recibió desde pequeño. La gloria sea para Dios porque Dios da los dones y comenzaba a oído a sacar las canciones sin haber estudiado. Y es algo muy lindo porque, lo vuelvo a decir, Dios lo va a hacer también con tus hijos, Dios lo va a hacer con tus nietos, porque el propósito de Dios es levantar adoradores, servidores que le adoren en espíritu y en verdad. Y muy lindo porque estamos aprendiendo. Profetiza sobre tus hijos, ponles alabanzas, ponles prédica, porque la semilla de Dios queda en los corazones y germina esa semilla, ¿verdad? Y que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es el temor al Señor, amén. Muchas veces el ser humano se preocupa, bueno, el día que parta la eternidad le voy a dejar una casa, le voy a dejar un carro, le voy a dejar una moto. Son cosas muy importantes, necesarias, pero lo más importante, mis hermanos, usted que me está escuchando, es el temor y el amor al Señor, amén. Entonces, qué bueno que usted y yo podamos sacar ese tiempito y decirle, Señor, voy a preocuparme por enseñarle más la palabra, por orar más por ellos, voy a preocuparme más por decretar, y también por desatarlos, amén, desatarlos pues de toda maldición. Quiero complementar algo, lo que tú estás comentando o edificando, que es tan importante, pero ya te doy el micrófono, y es que hay algo muy poderoso, amados, y es cuando los hijos ven en uno, y es muy importante para ti como padre, qué bueno de que ustedes como padres y nosotros, hay algo muy poderoso y es el ejemplo cuando ellos ven que sus padres aman al Señor, aman servir al Señor, pues es un ejemplo inevitable que ellos van a recibir, bueno, algo muy poderoso que va a ser transmitido. Cuando ven en sus padres ese amor para con el Señor, ese amor para con el servicio, ese amor con el que para adorarle, pues ellos van a seguir ese ejemplo. Entonces, es muy importante para ti, para mí, ¿verdad, mi amor? De que tú como padre, tú como madre, que nos estás viendo por la gracia del Señor esta noche, pues poderte dar ese consejo para ti, también vale la pena reforzar en nosotros, de que ellos van a ver ese ejemplo, o sea que tú debes de ser ese pilar, debes de ser ese pilar de ejemplo en cuanto al Señor. Pero bueno, puedo poner un ejemplo al contrario, mi amor. Si de pronto ven que uno como padre como que no le sirve al Señor, como que no ama las cosas de Dios, el servicio a la obra, como que no ama, como que... Entonces ellos pues uno les va a transmitir eso, ¿verdad? Porque de lo que uno tiene, uno da. O sea que vamos a tener de lo mejor para poder transmitirles a ellos, porque hay algo muy cierto, mi amor, y ya te paso el micrófono, es mejor el ejemplo que el precepto. El precepto va muy acompañado del ejemplo. O sea que amar al Señor, amar el servicio, y esto mismo será transmitido, será influenciado el grupo familiar. Amén, así es, mi amor. Bueno, y resulta, mis hermanos, como la Biblia lo dice, ¿no? La Biblia habla acerca de una abuela llamada Loida, cómo influenció a Timoteo. Entonces aquí vemos que nosotros como padres influenciamos mucho a nuestros hijos. No quiere decir que porque servimos en un ministerio, en la obra, entonces nuestros hijos tienen que servir, no. Cuando hablamos de inculcarle el temor, el amor, es el principio bueno de adorarle al Señor, amén, porque sabemos que hay diversidad de vocaciones, diversidad de ocupaciones. Hay hijos que pueden amar mucho al Señor, pero pueden estar desempeñándose como un abogado, como un médico, no necesariamente que tienen que estar en la alabanza. Y de esa área también le sirven al Señor. Amén. Amén. Entonces, qué bueno, mis hermanos, que usted y yo podamos hacernos una evaluación y decirle, Señor, mire, quizás si en mi niñez, si quizás en mi adolescencia cometí estos errores, entonces, ¿cómo poder enseñarle a mis hijos que no vayan a cometer esos mismos errores?
Amén. Mi amor, y algo bueno que, pues, para complementar lo que tú estás hablando, que es muy importante, es bueno pedirle al Señor la sabiduría. Yo creo que hay padres, pueden haber padres que dicen, bueno, pastores, pero ustedes, sus hijos, le sirven al Señor. ¿Cómo hago para que los hijos míos también le sirvan? Bueno, el primer punto, orarle a Dios. Yo creo que la primera clave, si se puede llamar clave, es orarle al Señor, ministrar esos hijos. Mire, porque no creo que tú lo tocaste ahorita, mi amor, y es la oración de unos padres es poderosa. La oración de los padres hacia los hijos es muy poderosa. Entonces, por el hecho de que de pronto usted en el momento no vea a sus hijos, bueno, pues ya llevo varios tiempos en el evangelio y mis hijos todavía no, siga perseverando. Siga orando por ellos, siga ministrándoles, únjales cuando puedan, unja, porque eso se ha hecho con los hijos. Aparte de orar, aparte de clamar, de profetizar, se les ha ungido, se les ha impuesto manos a sus hijos. Hágalo también. No, no vaya a bajar la guardia, de pronto pensar, no, pero es que pastor, ya como pastores, como que ya he orado mucho. No, siga orando por ellos hasta que vea el fruto. ¿De verdad? Y que algo que debemos de tener en cuenta es que, bueno, todos los hogares son diferentes y todos los hijos son diferentes. Bueno, los padres, pues, hay hogares donde los padres pueden ser conocedores del Señor y sus hijos no. Hay hogares donde los padres pueden tener hijos drogaditos, hijos que consumen licor. Bueno, pero déjeme decirle que para Dios todo es posible. Hay padres que se lamentan, madres que se lamentan y dicen, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hija es así? Pues déjeme decirle, mis hermanos, que la lucha o el problema no es el hijo. La lucha y el problema es esa adicción, ese vicio. Y como dice la palabra del Señor, no tenemos lucha contra sangre ni potestades, sino contra ¿qué? No tenemos lucha contra carne ni sangre, Eso. sino contra principados, potestades. Gobernadores de las tinieblas. Entonces, ¿qué debemos de hacer usted y yo como padre? Atacar el problema, no atacar al hijo, decirle, mire, es que deje el licor, deje de consumir esto, sino atacar es el problema. Y ahí es donde cuando le pedimos sabiduría al Señor, el Señor nos da esa sabiduría necesaria para poder ayudar a esos hijos. Amén, mi amor. Muy importante no rechazarlos, porque cuando hay ese problema, puede tener algún problema alguno de esos hijos o alguno de esos nietos. Porque bueno, Dios nos está enfocando y nos está llevando a hablar de los hijos en este seminario o conversatorio en el tiempo en que te conocí. Todo tiene su tiempo, pues también tenemos tiempo para aprender a ser padres, unos mejores padres, que es una gran responsabilidad delante del Señor. Entonces, cuando hay un hijo con algún problema, bueno, pues se puede hablar de problemas grandes, de pronto alguna adicción, o de pronto no puede ser una adicción, sino de pronto miedos, de pronto faltantes, que en todo proceso de todo joven va supliéndose. Lo importante es eso, no atacar al joven, sino al problema. Creo que es muy importante buscarle solución con la ayuda del Señor a los problemas, porque los problemas están, pero Dios da sabiduría para poder buscarle solución al problema. Hay padres que lamentablemente lo que hacen es atacar el hijo o la hija y lo que hace de pronto lamentablemente en vez de ayudarle, lo que hace es comenzar a fomentarle más problemas, más rechazo y a querer buscar de pronto ayuda en otras personas de la calle. Qué lindo es de que usted y yo, pues Dios nos está hablando esta noche a que podamos, en vez de rechazarlos, hablar con ellos, tratar de acercarse a sus hijos, porque también, como dice por ahí, bueno, una canción del mundo, yo también tuve 20 años, entonces también fuimos jóvenes, también pues sí, yo también tuve 20 años, ya tengo el doble y un poquito más, pero entonces también cuando éramos jóvenes teníamos situaciones difíciles en nuestra vida y qué bueno es ahora aprender de esos errores que cometimos y cómo con la ayuda de Dios, la sabiduría de Dios, podemos ayudarle a esos hijos. Amén. Y algo que debemos de tener en cuenta es que cada hijo pasa por una etapa diferente en su vida. Amén. Todos tenemos diferentes etapas, diferentes, se le puede decir, ciclos
o estaciones en la vida. ¿A qué me refiero con esto? Que es muy diferente el pensamiento de un niño que tiene 5, 6, 7, 8 años a un niño que tiene 12, 13, 14 años. Entonces, ahí la importancia de uno entenderlos. Por ahí hay un dicho que dice, no, es que la adolescencia es una etapa bien difícil. No, no es que sea difícil, porque para Dios todo es posible. Ahí lo que debemos de hacer es pedirle sabiduría al Señor y de acuerdo a la experiencia que tenemos, decirle, Señor, ayúdanos a entender esa etapa por la que está pasando el niño, amén. Recordemos, mis hermanos, que por lo menos una jovencita que está en su edad de la adolescencia, cuando tiene su primera menarca, la menstruación, déjeme decirle, mis hermanos, que esa niña va a tener un cambio y un comportamiento quizá negativo, y lo mismo le ocurre a un niño. Entonces es ahí donde hay que empezar a entenderlo. Recuerdo, mis hermanos, que cuando yo cumplí 15 años, yo dije, Señor, yo no quiero ser muchacha, yo quiero ser siendo niña. Entonces hay un cambio en donde el jovencito, la niña dice, Señor, ¿sigo siendo niña o me acerco a ser muchacha? Y es ahí donde debemos de entenderlo, porque cada persona tiene una etapa en su vida. Una etapa, mi amor. Es verdad, hay una etapa en cada uno de estos jóvenes, de los niños, pero estamos hablando de los hijos, por la gracia de Dios, Dios nos está guiando a ello. Y es muy importante, pues precisamente el niño cuando va pasando a esa edad de niño a adolescente, lo que está logrando es buscar su propia identidad. La identidad, pues, la personalidad, se va desarrollando la personalidad de ese hombre, de ese varoncito o de esa mujer. Entonces, por eso ahí comienzan a tener unos cambios hormonales, pues, normal. Y es eso. Hay veces les da como un mal genio, como se enojan por todo y como que no quiere que le diga uno cosas a esos muchachos, pero es eso, el cambio. Y es como Cambia las hormonas. cambia las hormonas. Físico. Claro, hay un cambio hormonal, entonces el físico, lógico, al haber el cambio hormonal, comienza a haber un cambio físico, al joven le comienza a leer vellosidad, bueno, a la mujer también, tú lo decías del periodo menstrual. Entonces son cambios que están en estos jóvenes donde uno como padre, qué bueno uno tener confianza y verlos con ese amor de padres que Dios nos ha puesto, de entender que están pasando por un cambio que usted y yo también lo pasamos, tuvimos que haberlo pasado en esa edad. Bueno, y tratar de escuchar, de ser amigos de ellos, de no atacarles y ver que pues están pasando por un cambio y hay que escucharlos, en algunos momentos sentarse a hablar con ellos, que nos ha pasado, que, bueno, en el cambio de estas edades, de explicarle las situaciones que están pasando ellos. Y creo yo que es bueno de que nosotros como padres les expliquemos, como familia que somos y como padres, que vayan a buscar otra información quizá errado a través de los medios, bueno, o a través de amigos que se lo van a enseñar de una manera errada. Entonces, bueno, cada hijo es una bendición, ¿verdad? Cada hijo es una bendición, mi amor, y entender de que mi esposa me decía algo ahorita y quiero como retroceder, y es que, bueno, no implica de que por el hecho de que somos cristianos también todos los hijos tengan que servir dentro de la obra. De hecho, va en cada hijo también, nosotros como padres, dentro de la responsabilidad de, bueno, los que van a seguir al Señor, porque sus hijos y mis hijos le van a seguir al Señor, servirle al Señor, pero sin dejar sus compromisos seculares en estudio, también en sus lugares escolares, esos compromisos, porque también hay que fomentar en ellos el progreso de sus metas personales, ¿verdad? Amén. Hay que fomentarles mucho, porque cuando uno dice que porque esa mujer es tan buena esposa, fue porque tuvo unos principios y unos valores inculcados en un hogar donde esa mamá le enseñó a cocinar, donde esa mamá le enseñó a respetar. Cuando uno ve un buen esposo,
en parte es porque también tuvo unos valores inculcados por ese papá que le enseñó a ser un hombre trabajador, un hombre responsable. Entonces, de ahí la importancia, mis hermanos, de que miremos cómo podemos ayudar a nuestros hijos. Bueno, ahorita le estábamos hablando de hijos que están en la edad de la adolescencia, pero ¿qué de aquí cuando hay personas que tienen un hijo de 40 años, 30 años y que quizás están, ahí en ese lodo cenagoso, que quizás están ahí esclavizados al licor, a las drogas, y ya esa mamá y ese papá dice, ya se me salió de las manos, porque ¿qué puedo hacer con este hijo que ya tiene su mayoría de edad y quizás es muy mujeriego? Pues déjeme decirle que Dios nos ha dado sabiduría, y ahí es donde usted y yo tenemos que decir, Señor, muéstranos, porque mire, algo que opera en cada ser humano es el problema del alma, amén. Entonces muchas veces esos hijos están ligados, esa alma está encarcelada a un vicio, a una adicción. Entonces, como decíamos iniciando este conversatorio, no se trata de darle cantaleta a ese hijo, sino decirle, Señor, dame esa autoridad y esa sabiduría para que esa adicción salga se abra esa puerta de esa cárcel, para que Dios quebrante ese cerrojo y para que ese hijo sea libre. Mire, yo trabajé la otra vez en un centro de rehabilitación, y cuando uno ve personas que están en lo más profundo, en ese lodo cenagoso, también uno puede ver personas de cómo Dios las cambia, de cómo Dios las transforma, de cómo Dios las liberta, porque para Dios no hay nada imposible. Así que si usted está pasando quizás, mamá, papá, por un problema con ese hijo, con esa hija, yo lo invito a que coloque ahí esa petición y vamos a estar orando ahora por todas esas peticiones. Amén. Amén, así es. Bueno, y yo creo que es bueno para que oremos. Vamos a orar precisamente por esos hijos. Si tienes algún hijo, de pronto, creo que, mire, hay algo que uno aprende en el Señor, es precisamente esa mamá. Bueno, los dos padres quieren sus hijos, amamos a los hijos, pero siempre ver la diferencia del rol de mamá y de papá, de cómo esa mamá siempre está sobreprotegiendo a los hijos, ¿no? Es que el amor de una mamá se asemeja mucho al amor de Dios. Una mamá es capaz de dar su vida por un hijo, como lo dio nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Señor Jesucristo dio su propia vida por cada uno de nosotros. Entonces ese es el amor de una mamá. Así es, entonces por ese mucho amor que hay tanto de la mamá como del papá. Bueno, yo quiero que oremos, amigos, hermanos, por esos jóvenes, por esos hijos, por tus hijos. Mire, hay algo muy lindo para que, bueno, Dios nos metió en este conversatorio, gloria a Dios, en el tiempo en el que te conocí precisamente. Ya ahora hablar de los hijos, pues es el proyecto y el proceso en el cual Dios nos lleva, y aprendiendo a ser padres. Entonces, qué lindo de que podamos orar por esos hijos que tenemos y por esos hijos que tú tienes, para que continuemos con la ayuda del Señor el jueves a las 8:30, bueno, en este conversatorio a las 8:30, entonces presentemos esos hijos y pidámosle al Señor que para Dios, tú lo dijiste, lo dice la palabra, para Dios no hay nada imposible. Padre, te damos muchas gracias, bendito Dios de gloria. Oramos, Señor, por todos estos hijos de mi hermano, mi hermana, de mi amigo, mi amiga, que nos están viendo en esta hora, Señor, en cualquier lugar, Señor, pidiéndote, Señor, de que tú libertes esos hijos, Señor, esos hijos de ellos y nuestros, bendito Dios. Libértalos, amado Rey de gloria, que haya un temor reverente, Señor, en su corazón, Señor amado, para que te ame, Señor, para que te busque, para que te sirva, Señor amado. Me uno con él, con ella, Señor, en un mismo sentir, amado Rey de gloria. Tu palabra dice, Señor amado, que si dos se pusieren de acuerdo sobre una cosa, Señor, mi Padre que está en los cielos, Señor, traerá respuesta sobre ese anhelo, bendito Dios. Oro por esos hijos, Señor, y los veo, Señor, esos hijos de mis hermanos, de los amigos que nos están viendo, Señor, en cualquier momento esta transmisión, declarando esa libertad, Señor. Libértalos, amado Dios. Quita toda rebeldía de sus corazones, Dios mío. Quita toda desidia, Señor amado. Señor, todo apocamiento,
mundo, Señor, toda mundanalidad, Señor. Hoy declaramos esos corazones sanos, Señor, y te pedimos perdón a ti, amado Dios de gloria. Sí, Señor, a través de nuestros hechos hemos herido a esos hijos, Señor. Te pedimos perdón y le pedimos perdón a esos hijos, Señor, porque les amamos. Dígale, Señor, yo amo mucho a esos hijos, a esos hijos varones, a esa hija mujer, a esas hijas mujeres, Señor, las bendecimos, bendecimos esos hijos de mis hermanos, de los amigos que nos ven en esta noche. Vamos, si usted de pronto todavía no ha tenido el privilegio de tener hijos, coloque esas manitos allí en el vientre. Padre, bendigo, Señor, este fruto de este vientre de esta mujer, Señor, bendito en el nombre poderoso de Cristo. Saldrán bendición, hijos de bendición, amado Rey del cielo, Padre, porque para ti no hay nada imposible. En el nombre de Cristo el Señor, declaramos que se rompe toda esta realidad, se rompe toda esta realidad, se rompe toda atadura, se rompe toda maldición generacional en esos hijos, se rompe en el nombre de Jesús. Vamos a orar, oremos por esos hijos, hermano y mi hermana, ahí por tus hijos, por tu casa, por tu familia. Todo lo que no es de Dios se quebranta, se derriba. Declaramos, Señor, la libertad sobre esos hijos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oiga, qué lindo, amados, qué lindo el haber este privilegio tan grande, porque tu casa es una bendición tremenda, tu hogar es una bendición, ¿cierto, mi amor? Amén, gloria a Dios. Y declaramos a usted que es mamá, que es papá, que usted va a ver, antes de que usted parta a la eternidad, usted va a ver a sus hijos cambiados, transformados, renovados y libres, porque las oraciones que usted hace, las oraciones que nosotros hacemos es un ahorro acumulado allá en los cielos. Y Dios no echa en saco roto la oración de una mamá ni de un papá. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios le había dado ese poder para bendecir o para maldecir, amén. Pero usted y yo tenemos la bendición del Señor, tenemos ese poder para bendecir a nuestros hijos. Así que declaramos a todos sus hijos, a su descendencia y a nuestra descendencia libre en el nombre de Jesús de Nazaret, cubiertos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bendición. Quiero declarar lo que dice la Escritura: la descendencia de los justos es poderosa aquí en la tierra. Tu descendencia y mi descendencia va a ser muy poderosa. Van a ser grandes con la ayuda de Dios. Tu casa y mi casa servirán al Señor. Bueno, nos despedimos en esta noche. Somos sus pastores y amigos Álvaro Sánchez y Lorena López. Dios les bendiga grandemente, Dios les guarde.